Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y hoy vamos a hablar de una parábola que es la del trigo y la cizaña. Está en Mateo 13, 24 y 25. La pregunta que vamos a responder es: ¿qué tipo de semilla somos? ¿Qué tipo de semilla somos? Dice Mateo 13, 24 y 25. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Después de la parábola del sembrador, Cristo relató esta otra parábola que es la de la cizaña. La cizaña, como sabemos, es una planta que crece generalmente entre los sembrados de trigo, y aunque se parece mucho a no es adecuada para su consumo. De hecho, muchos piensan que la cizaña que se menciona en esta parábola es una mezcla tóxica de apariencia muy semejante a la del trigo. Mientras crece en medio de las espigas de trigo, la cizaña no se puede distinguir entre el trigo verdadero. Únicamente cuando se acerca la época de la cosecha y el trigo brota, produce fruto, y ahí es posible diferenciarlo de la maleza. Esta parábola entonces nos muestra dos tipos de obra que se están realizando en el mundo y nos permite entender por qué existe la maldad. Dios siembra buenas semillas que se convierten en hijos de su reino. Satanás, el maligno, también siembra su descendencia. Como la cizaña y el trigo se ven iguales, es prácticamente imposible poder diferenciarlos a simple vista. Por esta razón, Dios le dice a sus siervos que dejen crecer a ambos hasta que llegue el tiempo de la siega, único momento en que es posible distinguirlos. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice la palabra de Dios: conoce el Señor a los que son suyos. Y en Mateo 13, 33 al 43, Jesús interpreta esta parábola de la cizaña. Según esta parábola, la comunidad de los verdaderos creyentes estará siempre infiltrada por falsos creyentes. En primer lugar encontramos a el Salvador. Dice Mateo 13, 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús siembra la semilla de la salvación en los corazones de los seres humanos. En el Calvario Él se presentó como esa semilla. En el sepulcro fue enterrado como esa semilla. Y en la resurrección floreció como esa semilla de la salvación. Jesús vino también a sembrar dones espirituales en los seres humanos. Dice Efesios 4, 7 y 8, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la fe o conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús entonces en este mundo sembró esperanza y seguridad eternas. Desde que Jesús vino al mundo, no hay excusa para continuar siendo los mismos. ¿Por qué? Porque Jesús trajo un mensaje de esperanza, de salvación, un mensaje de bendición para el ser humano. El mensaje del Evangelio, que traducido, esta palabra Evangelio significa buenas noticias. Jesús trajo esa buena noticia para que el ser humano pudiera conocerlo a Él como el Señor de su vida y poder transformarlo como Él quiere cambiarnos a cada uno de nosotros. Así que Jesús es el que siembra la buena semilla, la semilla de la salvación que deberíamos recibir todos con un corazón abierto. El mundo, dice Mateo 13, 38, que el campo es el mundo. El campo es el mundo, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese campo que es el mundo, donde estamos tú y yo, Jesús vino a sembrar la semilla de la salvación.
Por eso leemos también en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos le demos la espalda al pecado. Eso es lo que significa el arrepentimiento, un giro de 180 grados, darle la espalda al pecado y volvernos hacia Dios, como hizo el hijo pródigo en la parábola de Lucas capítulo 15, que él volvió en sí, y al volver en sí, él dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Sin embargo, el padre lo recibió con brazos abiertos y lo mandó a bañar y lo mandó a vestir, a colocarle un anillo en su dedo. Lo restauró a su posición de hijo, porque él nunca había perdido esa posición, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios vino, envió a Jesús a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, a tomar nuestro lugar en la cruz, y Jesús trajo la salvación a todo ser humano que le abre su corazón a Él. Por eso Él viene a este mundo a sembrar el mensaje de esperanza. Jesucristo quiere sembrar en cualquier lugar del campo que es el mundo, en todo lugar, en las altas esferas políticas de la sociedad, aún en los barrios más tristes, pobres, en los barrios más necesitados. Jesús lleva allí el mensaje de salvación para todo ser humano, porque Él no hace distinción entre personas. Él ama a todos por igual. Así que sabemos que gran parte de ese campo que es el mundo está todavía desierto, no está sembrado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas todavía que no han entregado su vida al Señor, a pesar de haber oído el mensaje de salvación, porque ahora es más fácil oír el mensaje porque tenemos una tecnología mayor, y cosas que no teníamos en la antigüedad los tenemos ahora, y todo el mundo puede oír el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el campo está allí esperando la semilla del mensaje del Evangelio que tú y yo deberíamos estar sembrando. La buena semilla, dice Mateo 13:38, que la buena semilla son los hijos del reino. Jesucristo siembra esta semilla humana en cada lugar de esta tierra. Él siembra a ti y a mí como creyentes en el Señor en diferentes lugares del mundo, en los trabajos, en las escuelas, en los hospitales, en los edificios, en los aeropuertos, en donde quiera que vayamos. Debemos ser una semilla que es sembrada para dar el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Hablar el mensaje del Evangelio es nuestra responsabilidad. Jesús compró también esa semilla con el precio de su sangre preciosa. Él entregó su vida por ti y por mí. Somos su semilla. Somos una semilla no mediocre, sino buena. La buena semilla, como dice el versículo 38 allí. Él nos siembra donde hay necesidad. Dios te ha puesto allí donde tú estás, en cualquier lugar que te encuentres, en esa comunidad, en ese barrio, en esa vecindad, en ese lugar, en ese trabajo, en donde sea que trabajes. Dios te colocó allí para que tú seas una buena semilla y dé fruto para la gloria de su nombre. Somos creación suya, dice el apóstol Pablo también. Dice en Génesis 1:12 que produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces, la semilla que Dios creó era buena, la semilla que Dios plantó en el principio es buena. Tú y yo somos buena semilla y deberíamos dar fruto para la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que reflejar el carácter de nuestro Creador. Si somos ese tipo de semilla buena, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. No podemos dar un fruto diferente a lo que el Señor nos ha dado. Si tenemos que reflejar su carácter en este mundo, porque somos hijos suyos.
Si no somos hijos suyos, vamos a revelar otro tipo de fruto. Somos semillas entonces con esa naturaleza divina. La semilla da fruto de acuerdo a su género. Si es una semilla de manzana, va a dar manzana. Si es una semilla de pera, va a dar pera. Una semilla de mango, va a dar mango. Cualquiera que sea la semilla, se va a reproducir en la misma fruta. Así que si tú eres un hijo de Dios, tú vas a dar fruto de acuerdo al carácter que tienes en tu corazón, que es la vida de Dios en ti. La cizaña, dice Mateo 13:38, que las cizañas son los hijos del malo. El diablo también hace su siembra. Estas personas cizañas son todo lo contrario en naturaleza a las personas trigo. En lo interior son diferentes, en lo exterior se parecen o nos parecemos mucho a ellos, pero internamente somos totalmente diferentes. Por eso tenemos que demostrar el carácter de Jesucristo. Fíjense que la semilla parece sembrada entre el trigo. El diablo infiltra su familia para crear conflictos con la familia de Dios. Hay que tener cuidado con los que aparentan tener vidas espirituales auténticas y resulta ser que son totalmente hipócritas. Dice Mateo 13:39 que el enemigo que sembró esa semilla de cizaña es el diablo. Mateo 13:25 leemos que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ese es el trabajo de Satanás, sembrar cizaña entre los hijos de Dios. Cuando Satanás nos ve dormidos, entonces comienza a trabajar y a sembrar la semilla de la cizaña entre nosotros. Y la cizaña que el enemigo siembra en muchas congregaciones son la cizaña del chisme. ¿Por qué hay tanto chisme en nuestras congregaciones? ¿Por qué el chisme es tan difícil de erradicar de la comunidad de los santos, del pueblo de Dios? Mientras el diablo siga libre, la infección del chisme va a seguir haciendo estragos en medio del pueblo de Dios. Debemos tener cuidado con esa cizaña, porque si estamos demostrando y dando ese fruto del chisme, entonces estamos siendo más bien semilla de Satanás y no de Dios. La otra semilla de cizaña que produce el enemigo en la iglesia es la envidia. Muchos dejan que la cizaña de la envidia sea sembrada por el diablo mientras están durmiendo espiritualmente. Por vagos y perezosos, otros siguen creciendo y ocupan puestos de liderazgo en la congregación, y entonces nosotros empezamos a tenerle envidia a esas personas. ¿Por qué? Porque ellos sí se están esforzando buscando a Dios de corazón, y Dios los pone allí para servirle a Él con los dones y talentos que le ha dado. En cambio, mientras nosotros estamos durmiendo, más bien la envidia comienza a prosperar en nuestro corazón. Así que eso hace que nos molestemos y en nuestra envidia nos convertimos como lo que le pasó a este hombre, el primer rey de Israel, Saúl, que tuvo envidia de David, de cómo Dios lo bendecía, y entonces comenzó a tener ese celo en contra de David. Y dice Mateo 13:39 que acerca de la siega y los segadores. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aunque la cizaña crece con el trigo, al final ambos serán separados. Mateo 13:40 al 43 enseña que el trigo será guardado en el granero mientras la cizaña será quemada. El mal no va a prevalecer hasta el final. No, ahorita vemos cómo el mal pareciera que está ganando, pero un día va a llegar el momento cuando Dios va a tomar esos hijos del maligno y va entonces a ponerlos en su lugar. Jesucristo va a separar el trigo de la cizaña, como dice Mateo 25:31 al 45, como separa el pastor los cabritos de las ovejas, así Jesucristo va a separar también al trigo
de la cizaña. Y en Apocalipsis 20, 11 al 15, dice que en el juicio del gran trono blanco vamos a ver el trigo también separado de la cizaña. Todo eso ocurrirá. Un día Dios va a ponernos de pie delante de Él, y entonces Él va a se abrirán los libros, y allí vamos a encontrar quién es en verdad el trigo y quién es en verdad la cizaña. Dios se va a encargar de juzgar a la humanidad. Ese día va a llegar. Por lo tanto, deberíamos buscar a Dios con todo nuestro corazón y servirle y ser semilla de trigo y no semilla de cizaña. Por lo tanto, sabemos que es inevitable que el diablo siembre la cizaña cerca del trigo. Por eso debemos mantenernos despiertos para que no la siembre esa semilla de cizaña en nosotros. Debemos estar alerta, debemos tener cuidado. La semilla de la cizaña está allí. El enemigo, mientras dormimos, él va a venir a buscar traer división entre el pueblo de Dios. Por eso encontramos tantas religiones en el mundo. El enemigo sembrando cizaña en este mundo, que es el terreno donde germina el fruto del trigo de los hijos de Dios y la cizaña del enemigo. Debemos estar alerta, debemos abrir nuestro corazón a Dios. Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tú quieres ser trigo de Dios? Arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesucristo, y Él va a hacer que tú seas de fruto en abundancia, pero tienes que entregarle tu vida a Él. Hazlo en este momento. Ábrele tu corazón a Él. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida. Yo quiero ser trigo para ti. Yo quiero dar fruto para la gloria de tu nombre. Yo quiero que otros te conozcan a través de mi vida. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón, por perdonar mis pecados. Y de hoy en adelante, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por esa decisión que acabas de tomar y te animo a seguir adelante. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que en la próxima ocasión que subamos el siguiente mensaje, tú seas advertido. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, escribe en mi correo que aparece allí en la pantalla. Yo estoy dispuesto a responder cualquiera que sea tu inquietud. Dios te bendiga y hasta la próxima.